Arratsaldeon guztioi. Bihotza bertsoz eta eskertutasunez beterik agurtzen dugu Maiatzeko Poetak Jaialdiaren aurtengo edizioa Gasteizen. Urtez urte, gero eta gehiago gara. Poesia maite dutenek, ahotsa berriak, elkarrekin partekatutako emozioak. Con el corazón lleno de versos y gratitud, entregamos hoy los premios esta edición de Poetas en Mayo en Vitoria-Gasteiz. Han sido más de 100 actividades y más de 20 encuentros en los pueblos de Álava, todas ellas acogidas con una respuesta entusiasta y cálida por parte del público. Cada año somos más personas que se acercan a la poesía, más voces que se suman, más emoción compartida. Arratsaldeari hasiera emateko, contamos con la actuación de Isalak, con Ane Arrugaeta, testoa eta gorputza, y Claudia Nafria, testoa gorputza eta biboliña, que van a estar contándonos poemas de Leire Bilbao. Mundua mundu egin zenean, hiztunak isildu eta mutuek hitza hartu zuten. Orduan, herrien barrea gorde zuen igelak, zuaitzen berbaroa beleak, belarraren mintzoa ardiak, errekaren kantua izokinak, eta ordutik gaurdaino batzuk zein besteek hizkuntza handi eta txikiak jagoten dituzte. Argiari miras, hilzen dirdiras. Lanpara barruko,
somorroa iaz. Bagenu ez bagenu, trapuarekin kendu, lanpara barrua, hilerria ematen du. Egunak belztuta, eta gaguak ostuta, badazpada lo egiten dut, argiak piztuta. Nagoenean, lo errez, eta begiak itzi nahiez, somorroak zenbatzen ditut, izarren ordez. Somorroak argira, marrazkioak mendira, hauntzak ere mendira, zaguak ilargira, hitzak belarrira, begiak iztegira, keskak, ai, keskak arira. Txikiak handira, uda berria negura, lehorrak bustira. Eta mundua, ai mundua gira eta bira. Datostenak eta doazenak ere badira. Eta poemak argira. Nire itzalaren bila okertu nuen lepoa, eta elefante baten aurkitu nuen neurearen ordez. Harritzar bat zeraman gainean, eta harritzarraren gainean zirku bat. Trapezista payaso eta sombreirutik iezean zebilen untxikumea. Zirkuko karparen gainean auto bat geldi. Autoaren gainean dozena bat liburu. Liburuaren gainean, iaz landatu behar nuen pagoa. Pagoaren gainean, osabak eman eta kaiolatik egan joan zen txoria. Txoriaren mokoa oparitan jaso nuen lorea. Lorearen inguruan, esti bila dabilen erlea. Eta erlearen inguruan, dezifratu ezin dudan puntu beltz niminu bat. Ai, nire itzala, nork uste hainbeste kontu eskutu zitzala.
Iparraldetik, hegoaldera, txori migratzaileak, mugarik gabeko zeruan. Hegoaldetik iparraldera, gizaki migratzaileak, zerurik gabeko mugetan.
Non utzi ditu betaurrekoak eguzkiak? Non ote du teleskopioa ilargiak? Zenbat mundu daude urtanta batean barruan? Zenbat hotz dauka munduak? Zenbat elur neguak? Zenbat begi leiho batek? Noiz egiten dute negartipulek? Nola hasten dira harriak? Nork agitzen du noiz piztu farolak? Zenbat kilometro daude oinetako parearen barruan? Zenbat ordu erloju baten barruan? Zenbat olatu ibai batean? Zenbat euri aterkian? Eta nola maita dezake buruak? Eta nola pentsa dezake bihotzak? Isalak por el momentazo que nos acaban de dar. Y eskerrak eman nahi dizkegu jaialdi hau posible egiten duten erakundei. Queremos darle las gracias a todas las instituciones que hacen posible este sueño poético. Al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco, la Fundación Vital y Ministerio de Cultura. Gracias también a nuestros patrocinadores, Grupo Leico y Aidazo. Gracias también a los medios de comunicación que han dado cobertura al festival y especialmente al Correo y a Radio Vitoria. Por último también a la Floristería Arantxa y a todas las personas colaboradoras, tanto en la ciudad como en los pueblos, sin las que sería imposible sacar adelante este festival. Se ha creado un equipo extraordinario que demuestra que la poesía une, transforma y permanece. Otro año más se han realizado más de 100 eventos a lo largo de todo el territorio, en nuestra ciudad y en nuestros pueblos. Hemos acercado la poesía a más de 20 pueblos de todo Álava, más de 130 cristaleras, páginas de cristal, escritas en todo nuestro territorio, han hecho que miles de personas disfruten de este festival que cumple ya 13 años. No nos podemos olvidar de las residencias y los centros escolares que han formado parte de Poetas en Mayo, haciendo que la poesía llegue a públicos de todas las edades y condiciones. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de las instituciones, los patrocinadores y los diferentes colaboradores y colaboradoras, sin las que sería imposible sacar adelante el festival. Aquí tenéis un vídeo resumen con lo que ha sido este Poetas en Mayo 2025.
Y para dar inicio a la entrega de premios vamos a empezar con el certamen de la edición de 2025 del cartel, que la ganadora es Laura Pastor por el cartel Las palabras vuelan, y va a recoger el premio Arantxa Urdangarín. El premio entrega Inmaculada Sánchez, directora de la Cultura de Diputación Foral de Álava. Eso es. Vale, continuamos con el certamen Poesía del Día de la Madre, de la modalidad en euskera, ganadora, Julene Gatzaga Etxeberria con Zure besoen babespean. Y de la modalidad en castellano, Loli Fernández con ¿A qué sabe una madre? Entrega los premios Sonia López de la Floristería Arantxa. Vale. Seguimos con Poesía en servilletas de papel. El segundo premio para Cintia García Ruiz con Copa Rota. Y entrega el premio Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de la Fundación Vital. Vale. Y el primer premio para Laura García Montero, que recoge el premio Elena Sanz y entrega el premio Clara Navas, directora de Turismo del Gobierno Vasco. Vale, seguimos con el certamen de poesía en la esquina del verso, un premio bastante importante para mí. Otros años he estado aquí recogiendo el premio y este me toca presentarlo. El primer premio para Igor Mendívil con Los perros. Vemos primero el poema y luego entregamos el premio. Te pillarán los perros en medio de la noche, te atacarán al pecho, chocarán con tu coche, se morderán la cola, perseguirán fantasmas, acabarán contigo, te robarán el alma. Vendrán por ti los perros de madrugada, te sacarán de la almohada, rascarán tu espalda, te lamerán las heridas, esas no sanadas, acariciarás a los cachorros, serás de la manada. Irás a buscar a los perros, mañana al mediodía, no encontrarás ninguno, porque ninguno existía. Vale, y entrega el premio Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura de la Diputación.
Te pi- Y por último, del certamen Libertad bajo palabra, certamen para los y las internas de la cárcel de Zaballa, tenemos 3 premios, uno Nuestro Mañana, el segundo titulado Isla y el tercero Libertad. Que estos premios fueron entregados en su día a los ganadores. Y con nos despedimos. Unkigarria izan da ikustea nola poesiak batzen gaituen. Nola isiltasun batean ere elkarren bihotzak entzuten ditugun. Poetas en Mayo ez da soilik jaialdi bat, esperientzia bat da, eta komunitate bat sortzen du urtez urte. Nos despedimos con alegría de haber vivido un festival maravilloso. A las 17 horas será la clausura. Pero no es un final, sino una pausa llena de gratitud. La poesía sigue, late, se queda con nosotros. Hasta el próximo Poetas en Mayo. Mila esker bilatzez. Y ahora, si no os importa subir a todos los ganadores y los que habéis entregado el premio, una foto grupal.